Aquí tienes leña y comida para 2 semanas. Me voy a las Maldivas con mi esposa y me llevo todos tus ahorros. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Mateo me dijo mientras cerraba la puerta de esta cabaña cubierta de nieve en lo más profundo de la sierra. A más de 200 kilómetros de la ciudad, a 200 kilómetros de la nada absoluta. Solo pinos, un silencio sepulcral y un frío de esos que te muerden los huesos y te congelan el alma. Tomó mi teléfono de la mesa. Se lo guardó en la chamarra con una naturalidad pasmosa, como si fuera suyo. Como si yo ya no tuviera derecho a pedir auxilio, como si mi vida ya hubiera caducado. Y cambié las cerraduras del departamento, me gritó desde la ventana de la camioneta, con una sonrisa que me heló la sangre mucho más que toda la nieve del mundo. Valeria, su esposa, iba al volante. Se estaba riendo. Se reía de mí. De la vieja estúpida que trabajó toda su vida, que crió a su hijo sola después de que su marido terminó en el panteón, que guardó cada peso para tener una vejez digna. Y ahora, ellos se iban al paraíso con mi dinero. Con el 1,5 millones de pesos que mi difunto esposo y yo juntamos a base de raspar los centavos y sacrificarlo todo durante 40 años. Los vi alejarse por el camino de terracería borrado por la nieve. La camioneta desapareció entre los árboles y el silencio me tragó por completo. Tengo 68 años. Estoy sola. No tengo teléfono. No tengo cómo salir de aquí. El pueblo más cercano está a un día de camino, y con este frío, jamás llegaría viva. Mateo lo sabía. Lo había planeado a la perfección. O, al menos, eso creía él. Porque lo que mi hijo no sabía, lo que la mosca muerta de Valeria ni siquiera se imaginaba mientras se reía de camino al aeropuerto, es que yo también había planeado algo. Algo que los estaba esperando justo ahí, en la terminal de salidas. Y para cuando lo descubrieran, para cuando entendieran lo que esta vieja estúpida había hecho, ya sería demasiado tarde para ellos. Me quedé de pie frente a la ventana, viendo cómo las huellas de las llantas se borraban bajo la nieve fresca. Y sonreí. Sí, sonreí, porque por primera vez en 3 semanas, desde que descubrí su miserable plan, sentí que podía respirar. La trampa estaba puesta. Ya solo faltaba que cayeran en ella. Pero acércate, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Como una madre que amaba a su hijo con locura terminó abandonada en una cabaña helada, esperando el momento perfecto de su venganza. Porque esto no empezó hoy. Empezó hace exactamente 21 días, cuando escuché una conversación que jamás debió llegar a mis oídos. Era un martes por la tarde. Mateo había ido a visitarme, algo raro, porque desde que se casó con Valeria hace 3 años, casi no se paraba por mi casa. Yo estaba feliz de verlo. Le preparé su comida favorita, ese asado de puerco que le encantaba desde que era un chamaco. Comió en silencio, distraído, mirando su celular cada 2 minutos. Valeria no vino con él. Nunca lo hacía. Esa mujer me odió desde el primer día que cruzó mi puerta, a pesar de que yo siempre intenté ser amable, aceptarla, quererla como a una hija. Después de comer, Mateo se levantó y salió al balcón para hacer una llamada. Dijo que era del trabajo. Yo me quedé en la cocina lavando los platos, pero la ventana estaba entreabierta. No fue mi intención escuchar. Fue el destino, o quizá Dios, poniéndome en el lugar exacto para descubrir a la serpiente que había criado en mi propio pecho. La vieja no sospecha nada. Escuché la voz de Mateo, clara como el agua. Esa misma voz que me cantaba canciones de cuna cuando era niño. Esa voz que me decía, te quiero, mamá, cada noche antes de dormir. Ya hablé con el dueño de la cabaña. La dejamos ahí con las provisiones y nos vamos directo al aeropuerto. Mañana cambio las cerraduras. Para cuando alguien la encuentre, si es que la encuentran, nosotros ya estaremos en las Maldivas gastándonos su dinero. Mi mano se quedó paralizada bajo el chorro de agua. El plato se me resbaló y se hizo pedazos contra el fregadero. Pero Mateo no lo escuchó. Él seguía hablando. Valeria, mi amor, en 2 días seremos ricos. 1,5 millones. Suficiente para empezar de cero en otro país si queremos. La vieja no tiene a nadie más.
Ni hermanos, ni amigas íntimas. Nadie va a preguntar por ella hasta que sea demasiado tarde. Sentí que el piso se me abría. Tuve que agarrarme del borde del fregadero para no caerme. Mi hijo. Mi único hijo. El niño por el que sacrifiqué mis sueños, mi juventud, mi vida entera. Estaba planeando abandonarme para que muriera congelada en medio de la nada. Y lo peor, lo que me partió el alma en 1000 pedazos, fue escucharlo reír. Se reía mientras hablaba de mi muerte como si fuera un trámite burocrático, un pequeño detalle técnico en su plan maestro. Me sequé las manos despacio. Tomé aire. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió y se transformó. Ya no era Margarita, la madre abnegada y amorosa. Era otra persona. Alguien a quien habían empujado al borde del abismo. Alguien que ya no tenía absolutamente nada que perder. Mateo entró a la cocina con una sonrisa de oreja a oreja. Perdón, jefa. Era importante. Su voz sonaba tan dulce, tan falsa. Le devolví la sonrisa. No te preocupes, mijo. Y lo abracé. Lo abracé muy fuerte, mientras él no tenía la más mínima idea de que yo había escuchado cada palabra. De que conocía cada detalle de su traición. De que, a partir de ese momento, las reglas del juego habían cambiado. Esa noche, cuando Mateo se fue, no lloré. No grité. No rompí nada más. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi esposo dio su último suspiro hace 5 años, y pensé con una claridad que asustaba, si mi hijo quería jugar sucio, yo le iba a enseñar quién inventó el maldito juego. Porque se le olvidó un detalle muy importante. Yo no llegué a los 68 años por ser una dejada. Sobreviví a la pobreza, a la viudez, a años de doblar turnos para darle todo a ese malagradecido. Y si algo he aprendido en esta vida, es que cuando te empujan al vacío, o te estrellas contra el suelo, o te salen alas para volar. Tomé mi celular y llamé a la única persona en la que podía confiar. Catalina. Mi amiga de hace 30 años, la mujer que me sostuvo cuando enterré a mi marido, la abogada más astuta y brava que conozco. Catá, necesito tu ayuda. Mi voz sonó calmada, fría, irreconocible. Necesito que esto quede entre nosotras. Es sobre Mateo, y tenemos que movernos rápido. No me hizo preguntas. Solo me dijo, te veo en mi despacho mañana a primera hora, y colgó. Así son las amigas de verdad. No necesitan que les expliques el incendio, solo necesitan saber que necesitas agua. Esa fue la noche en que murió la madre y nació la estratega. La noche en que dejé de ser la víctima para convertirme en el verdugo. Porque Mateo cometió un error fatal, me subestimó. Creyó que por ser vieja, era débil. Creyó que por ser su madre, le perdonaría cualquier cosa. Pero hay traiciones que no tienen perdón de Dios. Y hay madres que, cuando despiertan, despiertan con colmillos. Ahora estoy aquí, en esta cabaña helada, rodeada de nieve y silencio. Mateo cree que ganó. Cree que va en camino a su paraíso tropical con mis ahorros y la conciencia tranquila. Pero lo que no sabe, lo que está a punto de descubrir en los mostradores de ese aeropuerto, lo va a destrozar mucho más que este frío. Porque la venganza, cuando se sirve helada, cuando se cocina con la paciencia de un relojero y la precisión de un cirujano, es el platillo más amargo de todos. Y yo, Margarita, llevo 3 semanas cocinándolo. El día después de escuchar aquella maldita conversación, me levanté a las 5 de la mañana. No había pegado el ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía la cara de Mateo riéndose, escuchaba sus palabras clavándoseme en el pecho como picahielos. La vieja no sospecha nada. Esas palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Pero no iba a dejar que me destruyeran. No después de todo lo que había sobrevivido. Me metí a bañar, me puse mi traje sastre gris, el que usaba para las ocasiones importantes, y salí de mi departamento a las 7 en punto. El despacho de Catalina estaba del otro lado de la ciudad, pero necesitaba caminar. Necesitaba sentir el aire helado de la mañana para mantener la mente fría, porque lo que estaba a punto de hacer requería precisión absoluta.
Un solo error, y Mateo ganaría. Un paso en falso, y terminaría congelada en esa cabaña sin que nadie supiera jamás la verdad. Llegué a las 8:30. Catalina ya me estaba esperando con 2 tazas de café humeante. Ella tiene 56 años, lleva el pelo corto con unas canas que nunca se molestó en pintar, y tiene una mirada que te lee como si fueras un libro abierto. En cuanto me vio entrar, supo que algo terrible había pasado. Cuéntamelo todo, mago, y no te guardes nada. Su voz era firme, pero llena de calor. Me senté frente a ella y le solté cada detalle. La llamada en el balcón, las palabras exactas de Mateo, el plan de abandonarme en la sierra, el 1,5 millones, las Maldivas, todo. Mientras hablaba, sentía que las palabras me quemaban la garganta, pero no derramé ni una lágrima. Ya no me quedaban lágrimas para ese hijo. Catalina escuchó en silencio. Cuando terminé, se me quedó viendo fijamente durante un minuto largo. Luego habló, con esa calma que solo tienen los abogados que han visto lo peor de la miseria humana. Tenemos 3 semanas, dices. Es tiempo suficiente, pero hay que actuar ya. Primero, el dinero. Tienes que blindarlo hoy mismo. Sacó un folder y empezó a escribir. Vamos a abrir una cuenta nueva en otro banco. Solo a tu nombre. Hoy mismo transferimos el 80% de tus ahorros. Dejaremos unos 300,000 pesos en la cuenta vieja para que Mateo no sospeche, pero el grueso estará a salvo. Segundo, necesitamos pruebas de sus intenciones. Eso es más delicado, pero conozco a alguien que nos puede ayudar. ¿A quién?, pregunté, aunque en ese momento habría aceptado la ayuda del mismísimo diablo con tal de detener a Mateo. A Vicente. Es un investigador privado. Ha trabajado conmigo en varios casos de fraudes familiares. Es discreto, rápido y no hace preguntas a lo pendejo. Le voy a pedir que siga a Mateo y a Valeria. Si están planeando algo más, él lo va a descubrir. Y si hay algo que puedan usar en tu contra, o a tu favor, lo sabremos antes que ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto era real. Estaba a punto de espiar a mi propio hijo para armar un caso penal en su contra, como si fuera un vulgar delincuente. Pero entonces recordé sus palabras, para cuando alguien la encuentre, si es que la encuentran. Y la culpa se evaporó como agua en comal caliente. Dejó de ser mi hijo en el momento en que decidió dejarme morir. Haz lo que tengas que hacer, Cata. Yo haré mi parte. Voy a actuar como si no supiera nada. Voy a ser la madrecita amorosa, la vieja tonta que él cree que soy. Y cuando llegue el momento, estaré lista. Catalina asintió y levantó el teléfono. En menos de una hora, yo estaba sentada en un banco diferente abriendo una cuenta nueva. La ejecutiva, una muchachita de lentes con sonrisa de protocolo, me explicó los detalles. Transferimos 1,200,000 pesos. Dejé el resto en la cuenta vieja, suficiente para que Mateo no notara nada raro si revisaba el saldo, pero no tanto como para que pudiera robarme el futuro. Cuando salí del banco, sentí que volvía a respirar por primera vez en 24 horas. El dinero estaba a salvo. De perdida teníamos eso. Pero faltaba lo más difícil. Fingir. Actuar como si mi corazón no estuviera hecho polvo. Como si no supiera que el niño de mis ojos me quería muerta. Esa misma tarde, Mateo me llamó. Jefa, Valeria y yo estábamos pensando en llevarte a la cabaña de un amigo unos días, ya sabes, para que descanses, respires aire puro. Te haría muy bien salir del smog de la ciudad. Su voz sonaba tan convincente, tan preocupada. Casi podía creer que de verdad le importaba. Ay, mijo, qué detalle tan hermoso, le contesté con el tono más dulce que pude fingir. Pero no quiero ser una carga. Yo sé que ustedes andan muy ocupados. No es ninguna carga, mamá. Insistimos. Ya está todo arreglado. Nos vamos en 2,5 semanas. Empaca ropa abrigadora, va a hacer frío, pero te va a encantar el lugar. Es muy pacífico. ¿Pacífico? Qué palabra tan poética para decir aislado, remoto, perfecto para tirar a alguien y que nadie lo escuche gritar. Gracias,
mijo. Eres tan bueno conmigo. Las palabras me rasparon la garganta como vidrio molido, pero las dije, porque esa era mi parte del plan, hacerle creer que ya tenía la partida ganada. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mateo empezó a visitarme más seguido, siempre con esa sonrisa, siempre tan atento. Me traía flores, me ayudaba con el mandado, me preguntaba cómo me sentía. Todo era un teatro, y yo interpreté mi papel a la perfección. Le cocinaba, le preguntaba por su trabajo, le decía cuánto lo amaba. Dos actores en una obra macabra, cada uno creyendo que estaba engañando al otro. Pero mientras yo actuaba de día, de noche me reunía con Catalina y Vicente. El investigador era un hombre delgado, sin centón, con unos ojos que no dejaban escapar ni el vuelo de una mosca. En nuestra primera reunión, me mostró fotografías. Mateo entrando y saliendo de casas de empeño. Valeria viéndose con un hombre en cafeterías. Documentos de deudas de las que yo no tenía ni idea. Su hijo debe dinero, señora Margarita. Mucho dinero, dijo Vicente, poniendo los papeles sobre la mesa. Cerca de 600,000 pesos entre préstamos y tarjetas de crédito. ¿Y su nuera? Bueno, ella trae su propia agenda. El tipo con el que se ve se llama Rubén. Trabaja de mesero en un restaurante de lujo, pero por lo que se ve, ella le está pasando dinero. Bastante dinero. Se me revolvió el estómago. ¿Mi nuera tenía un amante? ¿Mateo lo sabía? ¿O ella lo estaba manipulando a él con la misma maestría? Hay más, continuó Vicente. Llevo 5 días rastreando sus movimientos. Compraron boletos de avión para las Maldivas. Solo 2 boletos, a nombre de Mateo y Valeria. Salen el mismo día que planean dejarla a usted en la cabaña. Pero aquí viene lo interesante. Rubén también compró un boleto para el mismo destino, para el día siguiente. Catalina y yo nos miramos. El rompecabezas empezaba a tomar forma, y era mucho más retorcido de lo que imaginé. Valeria no solo planeaba robarme el dinero junto con Mateo. Planeaba abandonarlo a él también. Llevarse todo y fugarse con el amante. Mi hijo era un imbécil. Un imbécil cruel y despiadado, pero imbécil al fin y al cabo. Necesitamos pruebas más contundentes, dijo Catalina. Algo que nos sirva en el juzgado. Vicente, ¿puedes grabar una conversación de ellos? Algo que pruebe el complot. Ya lo hice. Vicente sacó una pequeña grabadora de su maletín. Anoche, en su departamento. Hablaron de todo. De cómo la van a dejar, del cambio de chapas, de la transferencia del dinero. Hasta mencionaron que, si usted no sobrevive al frío, sería mejor, porque no habría denuncia en la policía. Está todo aquí. Mis manos temblaron al intentar tomar la grabadora. Catalina me detuvo la mano antes de que pudiera darle play. No lo escuches, mago. Ahorita no. Tienes que mantener la cabeza fría. Ya tenemos lo que necesitamos. Ahora viene el golpe final. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Vamos a dejar que te lleven a la cabaña. Vas a actuar como si no supieras nada. Y cuando lleguen al aeropuerto, creyendo que se salieron con la suya, la policía los estará esperando. Con esta grabación, con los documentos del banco, con todo, los vamos a hacer pedazos legalmente antes de que pongan un pie en ese avión. Pero yo voy a estar sola en esa cabaña, le dije. ¿Y si algo sale mal? No vas a estar sola. Vicente los va a seguir de lejos. En el instante en que te dejen ahí, él irá por ti. Te sacará de la sierra en un par de horas. Solo necesitamos que Mateo y Valeria crean que ganaron el tiempo suficiente para llegar a la terminal. Era un riesgo. Era doloroso. Pero era perfecto. Asentí despacio. Hagámoslo. Los siguientes días fueron los más irreales de mi vida. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Conocía cada engranaje del plan de Mateo. Y aún así, tenía que despertarme cada mañana y fingir que mi mundo era normal. Como si mi hijo no estuviera tachando los días en el calendario para tirarme en medio de la nada.
Como si cada abrazo que me daba no fuera una mentira envuelta en traición. Pero yo también estaba contando los días. Contando las horas hasta que la trampa se cerrara de golpe. Y mientras tanto, preparaba cada pieza de mi venganza con la paciencia de una araña tejiendo su red. Porque si algo he aprendido en 68 años, es que la paciencia es el arma más letal. Los impulsivos cometen errores. Los pacientes ganan las guerras. Una semana antes del viaje, Mateo apareció en mi departamento con unos papeles. Jefa, necesito que me firmes esto. Es solo un poder notarial temporal para que yo pueda administrar tus pagos mientras tú estás descansando en la cabaña. Ya sabes, pagar la luz, el agua, esas cosas. Su sonrisa era tan natural, tan ensayada. Casi le creí. Tomé las hojas y las leí despacio. Por supuesto, era una trampa. Con mi firma, Mateo tendría acceso total a mis cuentas. Podría vaciar hasta el último centavo y yo no podría hacer absolutamente nada. Miré a mi hijo a los ojos. Esos mismos ojos que le brillaban cuando me veía llegar del trabajo cuando era niño, y sentí una mezcla de asco y tristeza tan profunda que casi me quiebra. Claro que sí, mijo, yo confío en ti. Firmé con la mano temblorosa, pero no de miedo. Era de pura rabia contenida. Él no sabía que esos papeles eran papel mojado, porque el dinero de verdad ya no estaba en esa cuenta. Dejé que se llevara los documentos creyendo que había dado su golpe maestro. Dejé que sonriera victorioso mientras se despedía con un beso en la frente que me quemó la piel como ácido. En cuanto cruzó la puerta, llamé a Catalina. Ya firmé. Tiene acceso a la cuenta con los 300,000 pesos. Que lo saque cuando quiera. Será una prueba más de robo. Ella me confirmó que todo estaba listo. Vicente había instalado cámaras minúsculas en lugares clave, una en el tablero del coche de Mateo, otra en la sala de su casa. Queríamos documentarlo todo, cada palabra, cada movimiento. Y Vicente cumplió. 2 días antes del viaje, me mostró un video que me congeló la sangre más que cualquier tormenta de invierno. Eran Mateo y Valeria en su departamento, brindando con vino. La calidad era perfecta, el audio nítido. Por la vieja estúpida que nos va a hacer ricos, dijo Valeria, levantando la copa. Mateo soltó una carcajada. Chocó su copa con la de ella y le dio un beso. Ya revisé la cuenta. 1,5 millones, limpiecitos. En cuanto firmemos la transferencia, nos largamos. Y ella se queda en su cabañita helada pensando que somos unos santos. Su voz era tan casual, como si estuviera hablando de que iban a cenar. Pero entonces Valeria dijo algo que ni el propio Mateo esperaba. ¿Compraste mi boleto separado para encontrarme con Rubén? Porque no pienso quedarme contigo ni un minuto más de lo necesario. En cuanto lleguemos a las Maldivas y aseguremos la lana, tú te vas por tu lado y yo por el mío. Hicimos un trato. La cara de Mateo en ese video fue casi cómica. Se quedó petrificado, con la copa a medio camino de la boca. ¿De qué estás hablando? Su voz sonaba rota, desorientada. Ay, por favor, no te hagas el pendejo, se rió Valeria. ¿De verdad creíste que quería pasar el resto de mi vida con un perdedor endeudado como tú? Eres un medio para un fin, Mateo. Siempre lo fuiste. Rubén y yo vamos a disfrutar ese dinero mientras tú terminas de pagar tus patéticas deudas. Mateo saltó del sillón. Estaba temblando. Pero esto fue idea tuya. Tú me convenciste de dejar a mi madre en esa cabaña. Tú lo planeaste todo. Y tú aceptaste sin pensarlo 2 veces, le contestó ella, más fría que un témpano. Así que no me vengas a jugar a la víctima ahora. Los dos somos una basura, mi amor. La diferencia es que yo sí lo acepto. Pausé el video. No podía ver más. Vicente estaba a mi lado, en silencio. Señora Margarita, hay algo más que necesita saber. Su voz era cautelosa, como la del doctor que va a dar un mal diagnóstico. Su nieta, Sophie, la niña se va a quedar con una vecina durante este tiempo. Mateo le dijo que usted estaba enferma y necesitaba reposo lejos de la ciudad. La niña no sabe absolutamente nada del plan real.
Sofía. Mi pequeña Sophie de 12 años. La única luz pura que quedaba en esta familia podrida. Ella era inocente en todo esto. Y pensar en que sufriera las consecuencias de las porquerías de su padre me destruyó de una manera que ni la traición de Mateo había logrado. Ella no puede saber nada de esto hasta que haya terminado, le dije a Vicente. Júreme que la niña va a estar protegida. No quiero que vea a su padre siendo arrestado. No quiero que cargue con ese trauma. Vicente asintió. Ya hablé con la vecina. Es una buena mujer. Cuidará de Sofía hasta que esto se resuelva. Y Catalina ya está preparando los papeles para que usted pida la custodia temporal si es necesario. Los últimos 2 días antes del viaje fueron un infierno disfrazado de normalidad. Mateo pasaba todas las mañanas para asegurarse de que estuviera empacando lo correcto. Ropa abrigadora, mamá. Va a hacer mucho frío. Sus palabras sonaban a preocupación, pero yo escuchaba la amenaza escondida. Sí, mijo. Ya empaqué todo. Hasta metí mi suéter favorito, ese que me tejiste cuando tenías 15 años. ¿Te acuerdas? Miró el suéter y, por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Culpa. Arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como llegó. Claro que me acuerdo, jefa. Qué bueno que todavía te lo pones. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en una nostalgia barata. La noche antes del viaje, no dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama, viendo las maletas. Una pequeña, con ropa para la cabaña. Otra, escondida en el closet de Catalina, con los verdaderos documentos de mi vida, mi dinero, mis fotografías, todo lo que realmente importaba. Porque sabía que, después de mañana, nada volvería a ser igual. Ganaría la batalla, pero perdería a mi hijo para siempre. Y esa verdad me pesaba más que cualquier venganza. A las 6 de la mañana, Mateo tocó a mi puerta. Ya estaba arreglado, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Lista para tu aventura, mamá? Valeria nos espera en la camioneta. Tomé mi maleta pequeña, la que ellos podían ver, y salí de mi departamento. Quizá por última vez. Quizá para siempre. El trayecto fue en silencio. Valeria manejaba, viendo la carretera con esa expresión de aburrimiento que siempre ponía cuando yo estaba cerca. Mateo iba de copiloto, revisando su celular, seguro calculando cuánto dinero se iban a gastar en su paraíso tropical. Yo iba atrás, viendo por la ventana cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña, hasta que desapareció. Después de 3 horas, el paisaje cambió de golpe. Ya no había edificios ni gente, solo pinos, montañas y nieve. Tanta nieve que la autopista se convirtió en un camino de tierra, y luego, en apenas una brecha entre los árboles. Finalmente, tras 4 horas y media de camino, llegamos a la cabaña. Era peor de lo que había imaginado. Una estructura vieja de madera, aislada en medio de un claro, rodeada de bosque espeso. No había otras casas a la vista, ni señales de civilización. Solo el silencio blanco de la nieve cayendo suavemente. Mateo bajó mi maleta y la metió. La cabaña era de un solo cuarto, con una cama pequeña, una estufa de leña, una mesa y 2 sillas. En la esquina, un montón de troncos. Sobre la mesa, una caja con latas de comida, conservas, sopas, frijoles. Aquí tienes leña y comida para 2 semanas, dijo Mateo, señalando todo como si fuera un guía de turistas. El agua está en ese tanque. Tienes que racionar todo, porque nadie va a venir hasta que yo regrese por ti. ¿Cuándo vas a regresar?, pregunté, haciendo que me temblara la voz. Me aventé mi mejor actuación de viejita asustada. En 2 semanas, mamá. Te lo prometo. Te va a servir mucho este descanso, ya verás. Me abrazó. Fue un abrazo hueco, mecánico. Pero me aferré a él, porque sabía que era la última vez que abrazaría a mi hijo antes de destruirle la vida. Valeria ni siquiera se bajó de la camioneta. Se quedó ahí, con el motor encendido. Mateo tomó mi celular de la mesa, donde yo lo había dejado estratégicamente. Me llevo esto, de todos modos aquí no hay señal.
No quiero que te frustres intentando llamar. Caminó hacia la puerta. Yo lo seguí y, justo antes de subirse, se volteó con esa sonrisa de hielo. Y cambié las cerraduras del departamento, me gritó por la ventana mientras Valeria aceleraba. Por si te lo preguntabas. Los vi alejarse. Las llantas dejaron surcos profundos en la nieve. Y cuando desaparecieron entre los pinos, cuando el sonido del motor se apagó por completo, me quedé ahí, sola, con el viento cortándome la cara y el frío metiéndoseme en los huesos. Y sonreí. Sonreí porque sabía que, en ese preciso instante, Vicente los venía siguiendo de lejos. Porque sabía que, en exactamente 6 horas, cuando llegaran al aeropuerto, la policía los estaría esperando. Porque sabía que mi hijo acababa de cometer el error más grande de su miserable vida. Entré a la cabaña y cerré la puerta. Metí la mano debajo del colchón y saqué el teléfono satelital que Vicente había escondido ahí 2 días antes. Marqué el número de Catalina. Ya estoy adentro. Ya se fueron. Activa el plan. Dalo por hecho, me contestó. En 6 horas, esto se acaba. Aguanta, mago. Ya casi terminamos. Colgué y me senté en la cama. Miré a mi alrededor, esa cabaña fría y miserable donde mi hijo pretendía dejarme morir. Y esperé. Porque la venganza no se apresura. La venganza se saborea lento, como los mejores mezcales, y el mío estaba a punto de servirse. Las horas en esa cabaña pasaron como siglos. Prendí la estufa de leña porque el frío era real, de esos que muerden, de esos que te recuerdan que la muerte puede llegar calladita si bajas la guardia. Me senté cerca del fuego con el teléfono satelital en las manos, mirando el reloj cada 5 minutos. Mateo y Valeria llevaban 3 horas en carretera hacia el aeropuerto. 3 horas creyendo que habían ganado. 3 horas imaginándose playas de arena blanca y mi dinero escurriéndose entre sus dedos sucios. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Vicente iba a 2 coches de distancia. Sabía que Catalina estaba en el Ministerio Público con el fiscal, mostrándoles las grabaciones, los documentos bancarios fraudulentos, la evidencia completa de conspiración para cometer robo y abandono de persona vulnerable. Sabía que cada minuto que pasaba era un minuto menos para que la trampa se cerrara sobre ellos como una mandíbula de acero. El teléfono satelital sonó. Era Catalina. Mago. Están a media hora del aeropuerto. La policía ya está en posición. 2 oficiales en la entrada principal. Otros 2 en los mostradores. Tenemos la orden de aprehensión para el momento en que intenten documentar. ¿Cómo estás? Helada, pero viva. ¿Y Sophie? Con la vecina. Le dijeron que fuiste al doctor. No sospecha nada. Cuando esto termine, hablaremos con ella, pero por ahora está segura y tranquila. Gracias, Cata, por todo. Se me quebró un poco la voz. No sé qué hubiera hecho sin ti. Es lo que hacen las amigas, mago. Nos cuidamos las espaldas. Ahora descansa. Te llamo en cuanto les pongan las esposas. Y Vicente ya va en camino. Estará ahí en 2 horas para sacarte de ese agujero. Colgué y me quedé mirando el fuego. 2 horas. Solo 2 horas más en este infierno blanco y sería libre. Pero una parte de mí, una parte pequeñita y estúpida que aún recordaba al niño que Mateo fue alguna vez, sentía dolor. Porque una madre nunca deja de ser madre. Incluso cuando su hijo se convierte en un monstruo. Incluso cuando ese hijo merece cada gota del castigo que está a punto de recibir. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me empaparan. Mateo a los 5 años, corriendo hacia mí con un dibujo que hizo en el kinder. Mira, mami, somos tú y yo en un castillo. Mateo a los 10, llorando en mis brazos porque unos niños se burlaron de él. No los escuches, mi amor. Tú eres perfecto así como eres. Mateo a los 16, abrazándome fortísimo el día que enterramos a su padre. No te voy a dejar sola, jefa. Te lo prometo. Todas esas promesas rotas. Todo ese amor vuelto cenizas. ¿En qué momento se pudrió todo?
¿Fue mi culpa por darle demasiado? ¿Por protegerlo tanto que nunca aprendió el valor del sacrificio? ¿O hay seres humanos que simplemente nacen con un vacío en el alma que ni todo el amor del mundo puede llenar? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Vicente. Señora Margarita, estoy a 20 minutos de la cabaña. ¿Todo bien por allá? Estoy bien, solo con frío. ¿Ya llegaron al aeropuerto? Acaban de entrar al estacionamiento. Los estoy viendo desde mi coche. Mateo se ve relajado, hasta feliz. Valeria se está retocando el maquillaje. No tienen ni puta idea de lo que les espera. La policía está lista. En 10 minutos, cuando pisen la terminal, se acabó el juego. 10 minutos. El corazón me empezó a latir más rápido, no de miedo, sino de anticipación. De ese placer oscuro que te da cuando sabes que la justicia está a punto de aplastar a los que te hicieron daño. No cuelgues, Vicente. Quiero escuchar qué pasa. Entendido. Dejaré la línea abierta. Espere. Escuché ruidos ahogados, pasos, el sonido del viento. Vicente caminaba hacia la terminal, siguiéndolos de cerca. Entonces, escuché la voz de Mateo, clarita. Ándale, mi amor. El vuelo sale en 2 horas. Tenemos tiempo de sobra. Ya me urge estar en la playa, contestó Valeria con esa voz chillona que siempre me irritó. Lejos de este país aburrido y de tu madrecita encajosa. Ya merito, mi amor. Ya merito. Mateo sonaba eufórico. Y con el 1,5 millones nos podemos quedar 6 meses si queremos. Igual y ni regresamos. Hubo un silencio. Luego escuché pasos rápidos y después la voz autoritaria de un policía. ¿Mateo Pérez? ¿Valeria Vargas? Sí. La voz de Mateo cambió al instante. Sonaba confundido, alarmado. ¿Qué pasa? Tienen que acompañarnos. Hay cargos en su contra por fraude bancario, robo agravado y abandono de persona vulnerable. Tienen derecho a guardar silencio. ¿Qué? Esto es un error. Mateo ya estaba gritando. Nosotros no hemos hecho nada. Suélteme. Valeria también empezó a gritar. Esto es acoso. No pueden arrestarnos así. Quiero a mi abogado. Señora, cálmese o tendremos que esposarla por alterar el orden público. La voz del oficial era de piedra. Entrenada. Tenemos evidencia en video, grabaciones de audio y documentos bancarios fraudulentos. Los 2 se vienen con nosotros. Hubo un forcejeo. Gritos. El sonido metálico de las esposas cerrándose. Y entonces, algo que no me esperaba. Mateo gritó con verdadera desesperación. Fue idea de ella. Valeria me obligó. Yo no quería hacer esto. Yo te obligué, imbécil. La voz de Valeria era puro veneno. Tú fuiste el que firmó los papeles. Tú fuiste el que cambió las chapas. No me eches la culpa a mí de que seas un cobarde. Los 2 son culpables, intervino el oficial. Y se lo pueden explicar al juez. Caminando. Los sonidos se fueron alejando. Vicente volvió a hablar por el teléfono. Los están metiendo a la patrulla en este momento. Toda la gente en el aeropuerto se les quedó viendo. Esto va a salir en las noticias, señora Margarita. Su hijo acaba de ser humillado públicamente. Qué bueno, dije, con una calma que ni yo misma reconocí. Que todo el mundo se entere de la clase de alimaña que es. Ya voy para allá. Llego en menos de 2 horas. Prepárese para salir, que hace mucho frío y va a oscurecer pronto. Colgué y me quedé sentada en esa cabaña helada, procesando lo que acababa de escuchar. Estaba hecho. Mateo y Valeria estaban arrestados. Mi dinero estaba a salvo. Se había hecho justicia. Entonces, ¿por qué sentía este hueco en el pecho? ¿Por qué me empezaban a rodar las lágrimas por las mejillas sin pedir permiso? Porque una cosa es planear la venganza y otra muy distinta es verla materializarse. Porque escuchar a tu hijo siendo arrestado
Escuchar su voz rota y desesperada quiebra algo dentro de ti que ni siquiera sabías que seguías protegiendo. Incluso cuando ese hijo intentó matarte. Incluso cuando se lo merece. Lloré ahí, sola, en la cabaña que estaba destinada a ser mi tumba. Lloré por el niño que Mateo fue. Por la madre que intenté ser. Por la familia que nunca volveríamos a ser. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el fuego empezó a apagarse y el frío volvió a morderme. Entonces, el teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido. Contesté con cuidado. Bueno. Abuelita. La vocecita era pequeña, asustada, inconfundible. Era Sophie. Abuelita, una señora policía vino por mí. Dice que mi papá está en problemas. Dice que hizo algo malo. ¿Es verdad? ¿Dónde estás? Sentí que el mundo se detenía. Mi nieta. Mi pequeña Sophie, que no debía saber nada hasta que todo estuviera resuelto. Alguien había abierto la boca, alguien le había dicho, y ahora su voz temblaba al otro lado de la línea, esperando que yo le explicara por qué su mundo entero acababa de colapsar. Sophie, mi amor, estoy bien. Ya voy para allá. Tu papá cometió un error muy grande, pero tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. ¿Me entiendes? ¿Qué le va a pasar a mi papá? Estaba llorando. Abuelita, tengo miedo. No quiero que mi papá se vaya a la cárcel. Él es bueno. Él me quiere. Y ahí estaba. La inocencia hecha pedazos. La niña que todavía creía en su padre, enfrentándose a la horrible verdad de quién era realmente. Y yo era la responsable de eso. Yo había puesto en marcha esta máquina de justicia que ahora estaba triturando a todos a su paso, incluyendo a esta criatura inocente que no merecía cargar con nada de esto. Mi amor, tu papá sí te quiere. Pero a veces, la gente que queremos hace cosas muy malas, y tienen que pagar por ellas. Cuando yo llegue, platicaremos bien. Te lo voy a explicar todo. Pero ahorita necesito que seas muy fuerte. ¿Puedes hacer eso por mí? Sollozó. No quiero ser fuerte. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Yo también, mi amor. Yo también. Pero no se puede. A veces la vida cambia y no hay nada que podamos hacer para detenerla. Te amo, Sophie. Nunca se te olvide eso. Yo también te amo, abuelita. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono en mis manos temblorosas. Y en ese momento, entendí la verdad completa, brutal y devastadora. Había ganado la batalla contra Mateo. Había protegido mi dinero. Había castigado a los culpables. Pero había perdido algo infinitamente más valioso. Había roto a mi nieta. Había destruido a mi familia. Había sacrificado la inocencia de una niña en el altar de mi propia venganza. Vicente llegó una hora después. Me encontró sentada en la oscuridad, con el fuego apagado y las mejillas mojadas. Señora Margarita, tenemos que irnos. Va a nevar más fuerte y el camino se va a poner peligroso. Lo seguí en silencio. Nos subimos a su coche y emprendimos el regreso. Durante todo el camino, no hablé. Solo miraba por la ventana como la nieve lo cubría todo, borrando las huellas, enterrando el pasado bajo capas blancas de olvido. Pero yo sabía que mi pasado no se iba a enterrar tan fácil. Que las consecuencias de lo que había hecho apenas comenzaban a mostrar sus colmillos y que el verdadero precio de mi venganza todavía estaba por cobrarse. Llegué a la ciudad ya de noche. Vicente me llevó directo al departamento de Catalina porque el mío, mi hogar durante 30 años, tenía cerraduras nuevas y legalmente no podía entrar hasta que un juez lo ordenara. Era rarísimo sentirme desplazada de mi propia vida, como si la venganza que planeé con tanta precisión también hubiera borrado mi lugar en el mundo. Catalina me esperaba con un té de manzanilla bien caliente y una cobija. Te ves terrible, mago. Ven, siéntate. Necesitas descansar. Me guió hasta su sillón y me envolvió como si fuera una niña chiquita.
Por primera vez en semanas, sentí que podía bajar la guardia, que podía dejar de ser la estratega fría y volver a ser solo una mujer cansada y rota. ¿Qué pasó en el Ministerio Público?, pregunté después de darle un trago al té que me quemó la garganta pero me hizo sentir viva. Catalina suspiró y se sentó frente a mí. Mateo y Valeria están en los separos. Los cargos son pesadísimos. Fraude, robo agravado, intento de abandono con riesgo de muerte. El Ministerio Público va a pedir de 5 a 8 años de prisión para cada uno. Con las grabaciones y los papeles que tenemos, es casi imposible que se salven. De 5 a 8 años. Repetí las palabras como si estuvieran en otro idioma. Mi hijo va a pasar los mejores años de su vida en una celda. Tu hijo intentó dejarte morir en una cabaña en medio de la nieve, Margarita. Catalina me tomó de las manos. No puedes sentirte culpable por esto. Él eligió su camino. Tú solo te defendiste. Pero Sophie me llamó. Se me quebró la voz. Lo sabe todo. Está destrozada. Y yo soy la responsable de ese dolor. Tú no eres responsable de las porquerías de Mateo. Él es el único culpable. Sophie es una niña inteligente, con el tiempo lo va a entender. Lo importante ahorita es que tú estás bien. ¿Comiste algo en la cabaña? Negué con la cabeza. No tenía hambre. Llevaba horas con el estómago cerrado. Catalina se levantó, fue a la cocina y regresó con un plato de caldo de pollo. Come. Necesitas fuerzas para lo que viene. ¿Qué viene?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Hay audiencia mañana. El juez va a determinar si se quedan en prisión preventiva o si salen bajo fianza. Tienes que estar ahí. Tienes que dar tu testimonio. Y créeme, no va a ser fácil. Mateo va a intentar manipularte. Va a llorar. Va a suplicar. Va a decir que todo fue un error. Tienes que estar lista para verlo así. No sé si pueda, Cata. Es mi hijo. Lo sé. Por eso voy a estar a tu lado cada maldito segundo. No lo vas a enfrentar sola. Esa noche dormí en el cuarto de visitas de Catalina, pero no descansé. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita de Mateo cuando era niño. Escuchaba a Sophie llorando. Sentía el hielo de la cabaña calándome hasta los huesos. Me levanté 3 veces a caminar por la sala, a mirar por la ventana, intentando procesar todo lo que había pasado en tan poco tiempo. A las 6 de la mañana, Catalina tocó a la puerta. Es hora de arreglarse. La audiencia es a las 9. Tienes que verte fuerte, segura. Van a intentar hacerte quedar como la villana del cuento. No los dejes. Me bañé, me puse un traje sastre café sencillo y me recogí el pelo. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía. Tenía unas ojeras hundidas, arrugas que parecían haberse multiplicado en días y una mirada dura que nunca me había visto. La venganza me había transformado en alguien distinto. Y no sabía si eso era bueno o malo. Llegamos a los juzgados a las 8:30. Había reporteros afuera. Vicente tenía razón, esto ya estaba en las noticias. Asterisco, anciana casi es asesinada por su propio hijo para robarle su herencia. Los titulares eran amarillistas, horribles, pero ciertos. Catalina me cubrió de las cámaras mientras entrábamos. La sala del juzgado era fría e impersonal. Paredes grises, luces blancas, olor a papel viejo y a pinol. Me senté en la primera fila. 5 minutos después, metieron a Mateo y a Valeria. Llevaban los uniformes naranjas del reclusorio, con las manos esposadas. Mateo me vio y algo en su cara cambió. Se veía más viejo, más cansado. Se veía como lo que era, un hombre que lo había apostado todo y lo había perdido. Mamá, susurró cuando pasó cerca de mí. Por favor, perdóname. No le contesté. No podía. Si abría la boca, sabía que iba a llorar o a gritar, y no le iba a dar esa satisfacción. Catalina me apretó la mano. Asterisco fuerte. El juez entró y todos nos pusimos de pie.
Era un hombre mayor, como de 60 años, con cara de pocos amigos y lentes de fondo de botella. Se sentó, revisó los papeles y empezó la audiencia. He revisado el caso. Los cargos son de extrema gravedad. Tenemos evidencia en video, audios y testimonios. La defensa tiene algo que decir. El abogado de Mateo, un licenciado de oficio con un traje que le quedaba grande, se levantó nervioso. Su señoría, mi cliente reconoce que cometió errores graves, pero fue manipulado por su esposa, la señora Valeria Vargas. Ella fue la autora intelectual de todo. Mi cliente también es una víctima. Valeria saltó de su asiento como un resorte. Mentiroso. Él firmó los papeles. Él cambió las chapas. No me echen la culpa a mí de que sea un poco hombre. Orden en la sala, gritó el juez, golpeando el mallete. Señora Vargas, siéntese o la mando sacar. El fiscal se puso de pie. Su señoría, ambos acusados son igualmente culpables. Planearon juntos abandonar a una mujer de 68 años en una cabaña aislada en plena sierra y en pleno invierno, robarle los ahorros de toda su vida y dejarla sin medios de comunicación ni transporte. Si no fuera por las precauciones que tomó la víctima, hoy estaríamos hablando de un homicidio. Solicitamos prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza. El juez me miró. Señora Margarita Pérez, ¿desea dar su testimonio? Me levanté con las piernas temblando. Catalina me sostuvo del brazo. Sí, su señoría. Adelante. Tomé aire. Miré a Mateo directo a los ojos. Mi hijo me abandonó para que me muriera. Me quitó el celular. Cambió las chapas de mi casa. Me robó el acceso a mis ahorros. Y todo eso lo hizo abrazándome y diciéndome que me quería. No sé qué me duele más, si la traición o darme cuenta de que el niño que yo crié ya no existe y que en su lugar hay un extraño capaz de matar a su propia madre por unos pesos. Mateo rompió a llorar. Mamá, perdón. Perdóname, te lo ruego. Estaba desesperado. Tenía deudas hasta el cuello. Valeria me estaba presionando. Yo no quería hacerte daño. Por favor, créeme. Tuviste 3 semanas para arrepentirte, Mateo. 3 semanas en las que fuiste a mi casa, te sentaste a mi mesa, me sonreíste y actuaste como el hijo perfecto. Y en todo ese tiempo, ni una sola vez, pensaste en decirme la verdad. Así que no me pidas que te crea ahorita. El juez tomó nota. Luego habló con voz de hierro. He escuchado suficiente. Los acusados permanecerán en prisión preventiva sin derecho a fianza hasta el juicio. La fecha del juicio se fijará en 30 días. Se levanta la sesión. Mateo pegó un grito mientras los custodios se lo llevaban. Mamá, no me hagas esto. Soy tu hijo. No me puedes dejar aquí. Pero yo ya me había dado la vuelta. Ya estaba saliendo de esa sala con Catalina a mi lado. Y mientras caminaba por ese pasillo largo y frío, escuchando los gritos de Mateo apagarse a mis espaldas, entendí algo terrible. Había ganado. La justicia estaba de mi lado. Mi hijo pagaría por lo que hizo. Pero la victoria no sabía a lo que yo pensaba. No había alivio ni paz. Solo un hueco inmenso y doloroso donde antes había amor. Los días después de la audiencia fueron los más raros de mi vida. Catalina me ayudó a recuperar mi departamento. Un cerrajero fue y volvió a cambiar las chapas, esta vez con llaves que solo yo tenía. Entré a mi casa después de casi una semana y todo se veía igual, pero se sentía distinto. Como si el fantasma de la traición flotara en cada rincón. La taza de café que Mateo usó la última vez que fue seguía en el fregadero. Sus huellas seguramente seguían en la perilla de la puerta. Todo era un recordatorio de que mi vida jamás volvería a ser la misma. Vicente pasó esa tarde con noticias. Señora Margarita, tiene que saber algo importante. Valeria está embarazada. 3 meses. En el penal se dieron cuenta durante los exámenes médicos de rutina. Sentí que el piso se me movía. ¿Embarazada? ¿De Mateo? Vicente negó con la cabeza lentamente. Investigamos bien.
El bebé no es de su hijo. Las fechas no cuadran. Valeria estaba viéndose con Rubén, el amante, justo en las fechas de la concepción. Mateo ni siquiera lo sabe todavía. Dios santo. Me dejé caer en el sillón. O sea que Mateo no solo traicionó a su madre, sino que también fue traicionado por su esposa. Está ahí encerrado pensando que de perdida tiene a Valeria, sin saber que ella lo usó desde el primer día. Hay más, siguió Vicente. Rubén también fue arrestado. Resulta que tiene antecedentes por fraude. Ha estafado a 3 mujeres en los últimos 5 años. Valeria era solo una víctima más en su lista. La convenció de robarle el dinero a usted prometiéndole que se fugarían juntos, pero en realidad, él planeaba quitarle todo y desaparecer. Ella tampoco lo sabía. Era casi cómico si no fuera tan trágico. Una cadena de traiciones donde cada eslabón se creía el más listo, sin darse cuenta de que todos eran verdugos y víctimas al mismo tiempo. Mateo traicionándome a mí. Valeria traicionando a Mateo. Rubén traicionando a Valeria. Y todos terminando en el mismo hoyo, pagando por su propia avaricia. ¿Y Sophie?, pregunté, lo único que de verdad me importaba. ¿Dónde está mi nieta? Con el DIV, temporalmente. Vicente me enseñó unos papeles. Están evaluando quién se puede quedar con la custodia. Usted es la opción más lógica, pero tienen que asegurarse de que tenga la capacidad emocional y económica para cuidarla. Van a venir a visitarla mañana para hacerle un estudio socioeconómico. Ni siquiera había tenido tiempo de procesar mi propia tragedia, y ya tenía que demostrar que podía hacerme responsable de una niña de 12 años traumatizada. Pero Sophie era inocente. Ella no merecía pagar los pecados de su padre. Haré lo que sea necesario, dije firme. Esa niña no va a terminar en el sistema. Es mi sangre. Es lo único bueno que me queda. Esa noche, limpié el cuarto que había sido de Mateo cuando era niño. Había guardado sus cosas por años. Dibujos, trofeos de fútbol, fotos de la escuela. Mientras los miraba, sentí una mezcla de nostalgia y amargura. ¿En qué momento este niño dulce que dibujaba castillos se convirtió en el hombre que intentó matarme? ¿Fue mi culpa? ¿Lo eché a perder? ¿Le di tanto que nunca aprendió a valorar nada? Guardé todo en cajas. No lo tiré. No pude. Pero lo escondí hasta el fondo del closet. Luego, arreglé el cuarto para Sophie. Sábanas limpias, unos peluches que le había comprado en sus cumpleaños, sus libros favoritos. Quería que se sintiera segura, querida, en casa cuando llegara. A la mañana siguiente, llegó la trabajadora social. Era una mujer de unos 40 años, con una tabla de apuntes y cara de burócrata amable. Señora Pérez, soy Patricia Ruiz. Vengo a evaluar las condiciones para la custodia temporal de Sofía. ¿Me permite pasar? Le mostré el departamento, el cuarto arreglado, mi situación económica estable, gracias a Dios y al dinero que salvé. Patricia no dejaba de anotar cosas. Señora Pérez, necesito hacerle una pregunta difícil. ¿Cómo se siente al tener a su cargo a la hija del hombre que intentó asesinarla? ¿Hay algún resentimiento que pueda afectar a la niña? Sophie no es Mateo. Es una criatura inocente que está pagando los platos rotos por decisiones que ella no tomó. La amo más que a nada en este mundo. No la voy a castigar por los errores de su padre. Al contrario, la voy a proteger de toda esta porquería como pueda. Patricia asintió. ¿Y si Sofía quiere visitar a su padre en la cárcel, usted la apoyaría? La pregunta me dio como una patada en el estómago, pero contesté con la verdad. Si Sophie quiere ver a Mateo, no se lo voy a impedir. Sigue siendo su papá. Ella tiene derecho a formarse su propia opinión de él. Y no voy a hablarle mal de Mateo enfrente de ella, por mucho que me cueste. Se lo prometo. Muy bien. Patricia cerró su carpeta. Voy a recomendar que Sofía se quede bajo su custodia temporal. Pero va a necesitar terapia, señora Pérez. Tanto ella como usted. Este es un trauma gigantesco para una niña de su edad. Hay una psicóloga infantil excelente que las puede ayudar.
¿Está dispuesta? Haré lo que sea por mi nieta. 2 días después, llegó Sophie. La trabajadora social la trajo en la tarde. Mi nieta se bajó del carro con una maletita y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se quedó parada en la banqueta, dudando. Yo le abrí los brazos, y corrió. Corrió y se estrelló contra mí con tanta fuerza que casi nos caemos las dos. Abuelita, sollozó contra mi pecho. Todo está horrible. Mi papá está en la cárcel. Valeria no me quiere ver. Dicen que tú fuiste la que los mandó arrestar. No entiendo nada. La abracé con toda mi alma, mientras Patricia nos miraba de lejos. Lo sé, mi amor. Sé que estás confundida y asustada, pero vamos a estar bien. Las dos juntas, vamos a salir de esta. Te lo prometo. ¿Por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué te quería hacer daño? Su vocecita estaba tan rota. No tengo todas las respuestas, Sophie. A veces la gente que amamos toma decisiones espantosas. Pero nada de esto es culpa tuya. ¿Me escuchas? Nada. La metí a la casa. Le enseñé su cuarto. Miraba todo con los ojos muy abiertos, asustados. ¿De verdad me puedo quedar aquí? Esta es tu casa ahora. Todo el tiempo que necesites. Esa noche, le preparé su cena favorita. Espagueti con salsa de tomate casera. Comimos en silencio, porque las palabras no alcanzaban para curar tanto dolor. Después, le ayudé a desempacar. Encontré una foto de Mateo en su maleta. Era de hace 2 años, en el cumpleaños de ella. Mateo, sonriendo, con Sophie trepada en sus hombros. ¿Me la puedo quedar?, preguntó con la voz temblorosa. Ya sé que mi papá hizo cosas malas. Pero lo extraño. Sentí que se me rompía el corazón. Claro que te la puedes quedar, mi amor. Sigues siendo tu papá. Nada cambia eso. Pero tú lo debes de odiar. Después de lo que te hizo. No lo odio, Sophie. Mentí, porque no quería cargarle mi propio veneno. Estoy enojada. Me duele mucho. Pero no lo odio. Es mi hijo, y por mucho que me duela, una parte de mí siempre lo va a querer, igual que tú. Ella abrazó la foto y se soltó a llorar. Yo lloré con ella. 2 generaciones rotas por las decisiones de un solo hombre. 2 mujeres intentando recoger los pedazos de una familia hecha añicos. Al día siguiente, llegó una carta del reclusorio. Era de Mateo. La letra le temblaba en el papel. Asterisco, mamá, empezaba. Asterisco, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice no tiene perdón de Dios. Pero me acabo de enterar de que Valeria está embarazada y el bebé no es mío. También me enteré de que Rubén es un estafador. Que ella me usó a mí, igual que yo te usé a ti. Y ahora lo entiendo. Entiendo el dolor que te causé. La traición que sentiste. Porque ahora yo también la siento. Estoy en esta celda pensando en todo lo que perdí, a mi madre, a mi hija, mi libertad, mi dignidad. Todo por avaricia y por pendejo. No te pido perdón, porque no me lo merezco. Solo te pido que cuides a Sophie. Ella no tiene la culpa. No dejes que pague por mis pecados, punto asterisco. Doblé la carta despacio. No la rompí. La guardé en un cajón con todas las demás verdades y mentiras de mi vida. Porque ese era el legado de mi venganza. No había villanos absolutos ni héroes perfectos. Solo gente rota haciendo cosas terribles, pagando precios altísimos y dejando cicatrices que nunca iban a cerrar del todo. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de rutina forzada y dolor silencioso. Sophie regresó a la escuela, pero llegaba callada, distante. Los otros niños ya sabían lo de su papá. Las noticias habían cubierto el caso con ese morbo asqueroso que les encanta. Asterisco, hijo abandona a su anciana madre para que muera congelada por una herencia. Los titulares eran crueles y exagerados, pero el daño ya estaba hecho. Mi nieta ahora era la hija del monstruo. Una tarde, la encontré llorando en su cuarto. Había hecho pedazos la foto de Mateo.
Los cachitos estaban regados en la cama como fragmentos de una vida que ya no existía. Ya no la quiero, dijo entre sollozos. Lo odio. Odio lo que hizo. Odio que todos en la escuela me vean como si yo fuera igual que él. Me senté a su lado y recogí los pedacitos con cuidado. Sophie, no tienes que odiarlo para estar enojada con él. Y definitivamente no eres como él. Tú eres buena. Eres noble. Eres todo lo que él debió ser y no fue. Pero tengo su sangre. Los niños dicen que la maldad se hereda. Que seguro yo también voy a ser mala cuando crezca. Eso es una mentira. La maldad no se hereda, mi niña. Se elige. Y tú, todos los días, eliges ser buena, ser fuerte, salir adelante a pesar del dolor. Eso es lo que te define, no los errores de tu papá. Me abrazó y lloró hasta que se quedó dormida en mis brazos. Me quedé ahí, sosteniendo a esa niña rota, preguntándome si algún día sanaríamos de verdad, o si solo aprenderíamos a vivir con las heridas abiertas. El juicio llegó más rápido de lo esperado. 30 días después de la primera audiencia, llevaron a Mateo y a Valeria a la corte para escuchar su sentencia. Catalina me había advertido que iba a ser duro, pero nada me preparó para lo que vi cuando entraron a la sala. Mateo había bajado de peso. Tenía unas ojeras moradas y la mirada vacía de alguien que ya se dio por vencido. Valeria, en cambio, se veía furiosa. El embarazo ya se le notaba un poco bajo el uniforme del penal. Se veía hinchada, cansada y resentida con el mundo entero. El juez revisó los papeles, escuchó los últimos testimonios y luego habló con voz firme y clara. Después de revisar toda la evidencia, este tribunal encuentra a Mateo Pérez y Valeria Vargas culpables de los delitos de fraude agravado, robo con intimidación y abandono de persona vulnerable con riesgo de muerte. La sentencia para el señor Pérez es de 7 años de prisión. Para la señora Vargas, considerando su estado de gravidez, 6 años, con posibilidad de arresto domiciliario después del parto si mantiene buena conducta. Mateo ni se inmutó. Solo bajó la cabeza, como si ya supiera lo que venía. Valeria, sin embargo, explotó. Esto es injusto. Fui manipulada. Rubén me engañó. Yo también soy una víctima. Señora Vargas, usted planeó activamente el abandono de una mujer de la tercera edad. Las grabaciones demuestran su participación total. El hecho de que usted también haya sido engañada por un tercero no la exime de la responsabilidad de sus propios actos. La sentencia es definitiva. Los oficiales se los llevaron. Valeria iba gritando y pataleando. Mateo solo me miró una última vez antes de salir. Sus ojos decían todo lo que su boca no podía. Asterisco, perdóname. Te quiero. Lo siento, asterisco, pero ya era demasiado tarde para eso. Demasiado tarde para todo. Afuera de los juzgados, los reporteros se nos echaron encima. ¿Cómo se siente con la sentencia, señora Pérez? ¿Cree que se hizo justicia? ¿Alguna vez perdonará a su hijo? Las preguntas eran como puñaladas. Catalina me protegió y nos abrió paso hasta el coche. En el camino a casa, rompí el silencio. Catá, ¿hice lo correcto? Me miró de reojo mientras manejaba. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, Margarita. Mateo tomó sus decisiones. Las consecuencias son de él, no tuyas. Pero Sophie está destrozada. Mi familia está destruida. Gané el caso, pero perdí todo lo demás. A veces, ganar y perder son exactamente la misma cosa. Catalina se estacionó frente a mi edificio. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con lo que quedó. Puedes quedarte a vivir en el dolor para siempre, o puedes intentar construir algo nuevo con Sophie. No va a ser fácil, pero se puede. Esa noche, cuando llegué a casa, Sophie me estaba esperando en la sala. Había estado viendo las noticias. ¿Cuántos años le dieron a mi papá? 7 años. Asintió despacio, procesando la información. Eso significa que cuando salga, yo voy a tener 19. Ya voy a ser grande. Sí, mi amor. ¿Crees que él sea diferente para entonces?
¿Que de verdad esté arrepentido? No lo sé, Sophie. La cárcel cambia a la gente, pero no siempre para bien. Lo único que sé es que, en estos 7 años, nosotras vamos a salir adelante. Vamos a sanar y vamos a hacer una vida bonita juntas. ¿Lo puedo ir a visitar? Su voz era chiquita, con miedo a mi respuesta. Ya sé que lo que hizo estuvo muy mal. Ya sé que te lastimó. Pero sigue siendo mi papá, y lo extraño. Sentí un nudo en la garganta. Claro que lo puedes ir a visitar cuando quieras. Yo te llevo. ¿De verdad? ¿No te enojas? Estoy enojada con tu papá, no contigo. Y tú tienes todo el derecho de quererlo y de extrañarlo. Nada de lo que él hizo cambia el hecho de que es tu padre. Sophie se me colgó del cuello. Gracias, abuelita. Gracias por no obligarme a odiarlo. 2 semanas después, hicimos la primera visita al reclusorio. El lugar era frío, gris, lleno de rejas y custodios con caras de piedra. Nos revisaron de arriba a abajo antes de dejarnos pasar. Sophie temblaba mientras caminábamos por esos pasillos largos que olían a cloro y a desesperanza. Mateo nos estaba esperando en la sala de visitas. Cuando vio a Sophie, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Princesa», susurró. «Mi princesa». Sophie corrió y lo abrazó por encima de la mesa. «Papá. Te extrañé muchísimo». Mateo lloró a moco tendido, sin vergüenza, abrazando a su hija como si fuera lo único que lo mantenía respirando. Yo me quedé a unos pasos, mirando. Mateo me vio por encima de la cabeza de Sophie. Asterisco gracias, gesticuló sin emitir sonido. Asterisco gracias por traerla. Asentí en silencio. No era perdón. Todavía no. Quizá nunca. Pero era aceptar que Sophie necesitaba esto y que yo no iba a usar a mi nieta como arma en una guerra que ya se había acabado. La visita duró media hora. Sophie le contó de la escuela, de su cuarto nuevo, de sus amigas. Mateo la escuchaba como si cada palabra fuera oro puro. Cuando el tiempo se acabó y los custodios nos hicieron señas de que nos fuéramos, Sophie no lo quería soltar. Te quiero, papá. Voy a venir cada semana, te lo prometo. Yo también te quiero, princesa. Y perdóname. Perdóname por todo. Mateo me miró directamente. Mamá, perdón. Sé que ahorita no significa nada, pero es la verdad. No le contesté. Solo tomé a Sophie de la mano y nos fuimos. Porque hay heridas tan profundas que las disculpas no alcanzan a rellenar. Hay traiciones tan grandes que el perdón no cabe. Al menos no todavía. En el carro, Sophie iba muy callada. Al final, habló. Se ve muy triste, abuelita. Muy diferente. La cárcel cambia a la gente. ¿Crees que algún día lo perdones? Miré la carretera, las luces de la ciudad brillando a lo lejos. No lo sé, Sophie. Hay cosas que duelen tanto que no sabes si algún día van a dejar de doler. Pero lo que sí sé es que lo voy a intentar. No por él. Por mí. Porque cargar con tanto odio me está matando por dentro. Esa noche, sola en mi cuarto, saqué la carta de Mateo del cajón. La volví a leer. Las palabras seguían siendo las mismas, pero algo en mí había cambiado. La rabia seguía ahí, pero ahora venía acompañada de otra cosa. Cansancio. Tristeza. Y una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena destruir a mi hijo para salvarme a mí misma? 6 meses después del juicio, la vida había agarrado un ritmo raro pero funcional. Sophie visitaba a Mateo cada 15 días. Yo la acompañaba, pero me quedaba afuera, en la sala de espera, leyendo revistas viejas mientras mi nieta pasaba media hora con su papá. Todavía no tenía las fuerzas para enfrentarlo. Cada vez que pensaba en mirarlo a los ojos, me acordaba del hielo de aquella cabaña. Sus palabras planeando mi muerte. Y algo dentro de mí se cerraba como una puerta de acero. La terapia ayudaba, pero era un proceso lento y doloroso. La psicóloga, la doctora Ramírez, era una mujer muy paciente que me hacía preguntas dificilísimas cada semana.
¿Qué siente cuando piensa en Mateo? ¿Hay alguna parte de usted que quiera perdonarlo? ¿Cómo maneja la culpa de haberlo mandado a la cárcel? Yo le contestaba con una honestidad brutal. Siento rabia. Siento traición. Y sí, siento culpa, aunque sé que no debería. Una tarde, durante la sesión, la doctora Ramírez me confrontó. Margarita, usted salvó su propia vida. Mateo tomó decisiones que lo llevaron a la cárcel. Usted no es responsable de sus actos. ¿Por qué se sigue castigando? Porque es mi hijo. Se me quebró la voz. Porque yo lo crié. Porque en algún punto algo se pudrió y no sé si fue mi culpa. ¿Qué tal si le di demasiado? ¿Qué tal si nunca le enseñé a valorar las cosas porque siempre se lo di todo peladito y a la boca? ¿Qué tal si yo misma crié al monstruo que intentó matarme? O quizá Mateo simplemente tomó sus propias decisiones como adulto. Quizá usted fue una buena madre y él decidió ser un mal hijo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Sus palabras me persiguieron por días. ¿Podía ser cierto? ¿Podía dejar de culparme y aceptar que Mateo era el único dueño de su destino? Era más fácil decirlo que hacerlo. Las madres siempre encontramos la manera de echarnos la culpa. Siempre le buscamos las grietas a lo que hicimos, los errores en nuestras decisiones, los momentos en los que debimos hacer algo diferente. Mientras tanto, Sophie florecía poquito a poco. Había hecho 2 amigas nuevas en la escuela, niñas que no la juzgaban por los errores de su papá. Empezó a sonreír más. A veces la escuchaba cantar en su cuarto mientras hacía la tarea. Eran momentos chiquitos de normalidad que me llenaban el corazón. Pero también tenía pesadillas. Yo me despertaba en la madrugada escuchándola gritar. Corría a su cuarto y la encontraba sudando, llorando, atrapada en sueños donde su papá la abandonaba o donde yo desaparecía. La abrazaba hasta que se calmaba, susurrándole que todo estaba bien, que estábamos juntas, que nadie nos iba a separar. Un día, llegó una carta que no esperaba. Era de Valeria. Había dado a luz en el penal hacía un mes. Un niño. Lo había dado en adopción porque no tenía cómo mantenerlo y no había nadie afuera que lo quisiera. La carta era corta y amarga. Asterisco, señora Pérez, escribió con una letra apretada. Asterisco, espero que esté feliz. Destruyó mi vida, la de su hijo, y ahora un niño inocente va a crecer sin conocer a su madre. Todo por su venganza. Espero que valga la pena vivir con eso en la conciencia, punto asterisco. Hice pedazos la carta. La rabia regresó como una ola. Qué descaro el de Valeria para echarme la culpa. Ella había planeado robarme, abandonarme, dejarme morir. Había traicionado a Mateo con el amante. Había usado a todos a su alrededor para su propio beneficio. Y ahora, desde su celda, intentaba hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propias porquerías. Pero esa noche no pude pegar el ojo. Porque, por mucho que me doliera admitirlo, Valeria tenía razón en una cosa. Un niño inocente había pagado los platos rotos. Un bebé que no pidió nacer en medio de este desastre, que ahora crecería sin familia, sin saber quiénes eran sus padres, marcado por una historia que ni siquiera entendía. Y sí, una parte de mí cargaba con esa responsabilidad. Le conté a Catalina sobre la carta. Me escuchó en silencio y luego habló con esa claridad que siempre la salvaba. Margarita, tú no obligaste a Valeria a embarazarse de su amante. No la obligaste a planear un robo. No la obligaste a traicionar a tu hijo. Ella tomó cada una de esas decisiones solita. El bebé es una víctima, sí, pero no por tu culpa. Es víctima de las decisiones de sus padres biológicos. Ya lo sé, pero no puedo evitar sentir que mi venganza salió carísima. Demasiada gente salió lastimada. Y si no hubieras hecho nada, estarías muerta. ¿Te hubiera parecido más barato ese precio? No supe qué contestarle. Porque las dos verdades existían al mismo tiempo. Yo tenía derecho a defenderme, a buscar justicia. Pero la justicia había arrastrado a inocentes a su paso. Sophie. El bebé de Valeria.
quizá hasta el mismo Mateo, que tal vez había sido más manipulado de lo que yo quería admitir. 2 semanas después, Sophie me hizo una pregunta que me desarmó. Abuelita, ¿algún día vas a entrar a ver a mi papá conmigo? Siempre me pregunta por ti. Dice que te extraña. Que quiere hablar contigo, aunque sea una sola vez. No estoy lista, mi amor. ¿Y cuándo vas a estar lista? Ya pasaron 7 meses. Está ahí encerrado, solo, pagando por lo que hizo. ¿No crees que ya sufrió suficiente? Sophie, lo que tu papá hizo no se borra con 7 meses de cárcel. Intentó matarme. Pero sigue siendo tu hijo. Y mi papá. Y yo sé que te duele tanto como a mí. Te veo llorar en las noches cuando crees que estoy dormida. Te escucho hablar sola, preguntándote qué hiciste mal. ¿No sería mejor hablar con él? Intentar entender. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en la boca del estómago. Tenía razón. Sophie, con apenas 12 años, veía cosas que yo intentaba esconder. Veía mi dolor, mi culpa, mi necesidad de cerrar este capítulo de alguna manera. Déjame pensarlo, le dije por fin. Esa noche, sola en mi cuarto, tomé una decisión. Iba a ir a ver a Mateo. No porque lo hubiera perdonado. No porque estuviera lista. Sino porque necesitaba mirarlo a los ojos y soltarle todo lo que llevaba guardado todos estos meses. Necesitaba que supiera exactamente lo que me había hecho. Y necesitaba escuchar, por última vez, si quedaba algo en el que valiera la pena salvar. Llamé al penal al día siguiente y agendé una visita individual. El custodio me dio fecha para el viernes. 3 días. 3 días para prepararme emocionalmente para enfrentar al hombre al que le di la vida y que luego intentó quitármela. Catalina se ofreció a acompañarme. Le dije que no. Esto era algo que tenía que hacer sola. Sophie se emocionó muchísimo cuando le conté. ¿De verdad vas a ir? ¿Van a platicar? A lo mejor ahora sí todo empieza a mejorar. No te hagas ilusiones, mi niña. Solo voy a hablar con él. Nada más. Pero muy en el fondo, yo también tenía una esperanza chiquita. La esperanza de que, tal vez, solo tal vez, encontraría alguna respuesta en esa plática. Algún cierre. Alguna manera de empezar a sanar de verdad. El viernes llegó demasiado rápido. Me arreglé con cuidado, como si fuera a una cita importante. De alguna manera, lo era. Era la cita donde por fin iba a confrontar a mi hijo sin abogados, sin jueces, sin nadie más que nosotros dos y la verdad cruda sobre la mesa. El camino al penal se me hizo eterno. Cada kilómetro me hacía dudar. ¿Qué le iba a decir? ¿Por dónde iba a empezar? ¿Cómo resumes meses de dolor en una plática de 30 minutos? Llegué a las 2 de la tarde. Me revisaron, me quitaron todo menos mi credencial de elector y me guiaron por esos pasillos grises que ya conocía de llevar a Sophie. Pero esta vez era diferente. Esta vez, era yo la que iba a entrar a esa sala. Yo era la que se iba a sentar frente a Mateo. Yo era la que lo iba a mirar a los ojos. Y no tenía la más mínima idea de qué iba a pasar después. La sala de visitas se sentía más chiquita de lo que recordaba. O a lo mejor era yo la que se sentía más chiquita. Me senté en la silla de plástico duro y esperé. Las manos me temblaban sobre la mesa. Tomé aire, intentando calmarme, pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que todos en el penal podían escucharlo. La puerta se abrió y entró Mateo. Se veía peor que la última vez. Más flaco, con más canas, la piel ceniza, como si la luz del sol fuera un recuerdo lejano. Cuando me vio, se quedó clavado en el piso. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Mamá, susurró, como si no pudiera creer que yo estuviera ahí. Siéntate, Mateo. Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no me disculpé. Se sentó despacio, sin quitarme los ojos de encima. Pasaron varios segundos en un silencio pesadísimo. Finalmente, habló con la voz quebrada. No creí que fueras a venir. Después de todo lo que te hice,
No creí que quisieras volver a verme en tu vida. No vine porque te haya perdonado. Vine porque necesito decirte algo. Necesito que entiendas exactamente lo que me hiciste. Y necesito escucharte. Necesito saber si queda algo en ti que valga la pena salvar, o si el hijo que crié se murió hace mucho tiempo. Mateo bajó la cabeza. Lo que me quieras decir, me lo merezco. Todo. No me voy a defender ni a poner excusas. Ya no me quedan excusas. Qué bueno, porque yo llevo 7 meses con esto atorado aquí. Me toqué el pecho. 7 meses preguntándome en dónde te perdí. ¿En qué momento dejaste de ser el niño que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo? ¿En qué momento se te olvidó que doblé turnos durante años para que tuvieras comida, ropa y escuela? ¿Que enterré a tu padre y seguí adelante solo por ti? Mamá, lo sé. Lo sé. Y me odio cada maldito segundo por lo que hice. ¿Tú te odias? Sentí que la rabia me subía por la garganta. Porque yo también me odio, Mateo. Me odio por no haber visto las señales. Por darte tanto que nunca aprendiste a valorar nada. Por protegerte tanto que nunca aprendiste a enfrentar las consecuencias. Se me rompió la voz. Me odio por seguirte queriendo a pesar de todo. Mateo soltó el llanto. Intenté mantenerme fuerte, pero las lágrimas también se me asomaron a los ojos. ¿Tú sabes lo que se siente estar en esa cabaña helada, completamente sola, sabiendo que tu propio hijo te dejó ahí para que te murieras? No es el frío lo que duele, Mateo. Es la traición. Es entender que la persona que más amabas en el mundo te odia tanto que prefiere verte muerta. Yo no te odiaba, mamá. Nunca te odié. Estaba desesperado. Estaba cegado por las deudas. Por Valeria presionándome, por el miedo a perderlo todo. Pero nunca te odié. Entonces explícame cómo alguien que no odia puede planear fríamente el asesinato de su madre. Porque eso era, Mateo. Un asesinato. Si yo no hubiera descubierto tu plan, hoy estaría muerta, y tú estarías en las Maldivas gastándote mi dinero sin una gota de remordimiento. Sollozó, escondiendo la cara entre las manos. Tienes razón. Todo lo que dices es verdad. Soy un monstruo. Soy la peor basura que existe. Y si pudiera regresar el tiempo, si pudiera cambiar cada decisión que tomé, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo decirte que te amo, que estoy más arrepentido que nada en este mundo, y que entiendo si no me perdonas nunca. Sophie viene a verte cada 15 días. Cambié de tema porque no podía seguir hablando de perdones. Te quiere a pesar de todo. Te defiende en la escuela cuando los niños se burlan. Llora en las noches porque te extraña. Esa niña es la única razón por la que yo sigo de pie. Porque si yo me caigo, ella se cae. Y no voy a dejar que tus porquerías le destruyan el futuro a ella también. Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo mejor que hice fue no meterla en esto. De perdida hice eso bien. ¿Sabías que Valeria ya tuvo al bebé?, pregunté, observando su reacción. Mateo asintió con amargura. Me enteré. Un niño que no es mío. Un niño que dio en adopción. Otra vida arruinada por nuestras decisiones. Rubén me escribió una vez, ¿sabes? Desde su penal. Me dijo que Valeria era solo un trabajito para él. Que nunca la quiso. Que yo solo fui un idiota útil en su plan. Y tiene razón. Fui un idiota en toda la extensión de la palabra. No vas a sacar lástima de mí, Mateo. Todos ustedes tomaron sus decisiones. Todos están pagando las consecuencias. No busco que me tengas lástima, mamá. Solo quiero que sepas que estos 7 meses aquí adentro me han enseñado más que los 38 años que viví afuera. He tenido tiempo de pensar. De acordarme de todo lo que sacrificaste por mí. De entender que lo que hice no tiene nombre y de aceptar que a lo mejor nunca voy a salir de aquí siendo la persona que debí ser. Pero de perdida, lo voy a intentar. Miré a mi hijo. A este hombre roto que alguna vez fue mi bebé. Y sentí algo raro. No era perdón. Todavía no.
Pero era algo parecido a la comprensión. Había tomado decisiones asquerosas. Había pagado el bien con el mal. Había traicionado la confianza más sagrada. Pero seguía siendo humano. Seguía siendo capaz de arrepentirse, de sufrir, de intentar cambiar. No sé si algún día te pueda perdonar, Mateo. Hablé despacio, escogiendo cada palabra con cuidado. No sé si estas heridas vayan a cerrar algún día. Pero vine hoy porque Sophie necesita que lo intente. Porque ella te quiere, y yo la quiero a ella. Y porque cargar con tanto odio me está matando por dentro. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer para empezar a arreglar esto? Puede ser mejor. Puedes usar estos años para cambiar de verdad, no nomás de dientes para afuera. Puedes escribirle cartas a Sophie donde le enseñes lo que has aprendido. Donde le digas que no cometa tus mismos errores. Puedes convertir esta tragedia en una lección. No por mí. Por ella. Lo haré. Te lo juro por Dios que lo haré. Y, Mateo, una cosa más. Mi voz se endureció. Si alguna vez, en algún momento de tu vida, vuelves a lastimar a esa niña de la manera que sea, no habrá segundas oportunidades. Se acabaron las visitas. Se acabaron las cartas. La vas a perder para siempre. ¿Me entiendes? Entiendo. Y te prometo que nunca volveré a lastimar a nadie. Especialmente a Sophie. Ella es lo único puro que me queda. El custodio tocó la puerta. Asterisco, tiempo, punto. Me levanté despacio. Mateo también se levantó. Nos quedamos ahí, parados, separados por una mesa que parecía un abismo. Mamá. ¿Vas a volver? Su voz era chiquita, llena de esperanza. No lo sé. A lo mejor. Algún día, cuando esté lista. Salí de ese penal sintiendo algo diferente. No era paz. No era felicidad. Pero era algo así como un cierre a medias. Como cuando terminas de leer un libro tristísimo, y aunque te duele, al menos ya sabes en qué acaba. Sophie me estaba esperando en la casa con ojos ansiosos. ¿Cómo te fue? ¿Platicaron? Mi papá está bien. Platicamos. Y sí, está tan bien como se puede estar en la cárcel. Me senté a su lado y la abracé. Sophie, tu papá cometió errores terribles, pero sigue siendo tu papá, y te quiere. Y yo voy a intentar, solo intentar. Encontrar la manera de sanar. No va a ser rápido ni fácil, pero lo voy a intentar. Por ti. Por mí. Y a lo mejor, hasta por él. ¿Eso significa que algún día todo va a estar bien? Significa que algún día el dolor va a ser más chiquito. Que vamos a aprender a vivir con lo que pasó. ¿Que vamos a construir algo nuevo con las ruinas? Exactamente. No va a ser como antes, pero va a ser nuestro. Y con eso nos va a tener que alcanzar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Soñé con nieve, pero esta vez no daba miedo. Era solo nieve cayendo suavemente sobre un camino vacío. Y yo iba caminando por ese camino, agarrada de la mano de Sophie. No sabía a dónde llevaba, pero sabía que no estábamos solas. 6 meses después, recibí una carta de Mateo. Era distinta a las demás. No pedía perdón. No ponía excusas. Solo escribía sobre cómo había empezado a dar clases de lectura a otros reos. Sobre cómo había descubierto que enseñar le daba un propósito. Sobre cómo, cada día, intentaba ser un poquito mejor que el día anterior. Al final de la carta, escribió algo que me hizo llorar. Asterisco, mamá, he aprendido que la redención no viene de una sola decisión gigante, sino de 1000 decisiones chiquitas todos los días. Decidir ser amable. Decidir ayudar. Decidir no rendirse. No sé si algún día me gane tu perdón. Pero todos los días decido intentar merecérmelo. Por ti. Por Sophie. Por el hombre que siempre debí ser, punto asterisco. Guardé la carta en una caja con todas las demás. Algún día, cuando Sophie fuera más grande, se las daría para que entendiera que las personas somos complejas.
Que el bien y el mal no son absolutos. Que todos cargamos con nuestras cicatrices y nuestras decisiones. Me paré frente a la ventana, mirando la ciudad. Era octubre otra vez. Había pasado un año desde que todo empezó. Pronto empezaría a nevar en la sierra. Pero esta vez, no le tenía miedo al frío. Porque yo había sobrevivido al invierno más helado de mi vida. Ese que no venía de afuera, sino de adentro. Y si pude sobrevivir a eso, podía sobrevivir a lo que fuera. Miré mi reflejo en el cristal. Margarita. 69 años. Madre, abuela, sobreviviente. No soy perfecta. No estoy libre de cicatrices. Pero estoy viva, sigo de pie, sigo peleando. Y eso, descubrí, es la verdadera victoria.